Ahora sí, columna en el ámbito judicial y policial de Melina Sola. Muchas gracias, Marcela. Y crecen las especulaciones en torno a la muerte de Vicente Cordeiro. Estamos hablando del ex comisario, el ex jefe de investigaciones de la policía de Salta que, bueno, lamentablemente fue encontrado muerto en la cima del Cerro Elefante el día sábado a las 7 de la mañana. Bueno, más temprano salieron los policías, ya lo buscaban desde el día jueves, que fue encontrado su automóvil abandonado en la Villa San Lorenzo. Bueno, tenían datos los investigadores, los policías, de dónde podría estar ubicado, dado que había conexiones de celular de su teléfono con la zona de San Lorenzo. El auto fue encontrado ahí, así que el sábado a las 6 de la mañana salieron 180 policías a buscarlo y lo encontraron alrededor de las 9:30 de la mañana, allí en el lugar donde estamos observando. Esto es la cima del Cerro Elefante. Muy cerca del lugar se produjo un incendio el día jueves, así que los investigadores están tratando de indagar acerca de si el señor Cordeiro, que estamos viendo en imágenes, una persona muy respetada, muy querida en el ámbito policial y también en el ámbito de los medios, porque es una persona que brindaba sus conocimientos sobre criminalística, era profesor de criminalística y brindaba sus conocimientos siempre que los medios lo precisaran. Allí es donde apareció su cuerpo sin vida. Dice la autopsia que fue asfixia por ahorcamiento. Todavía se están investigando las circunstancias de esta muerte, porque a raíz del incendio también se comprobaron que había lesiones en el cuerpo de esta persona. Todavía esto es materia de investigación, pero crecen las especulaciones, como les decía, en torno a esta misteriosa muerte. ¿Por qué misteriosa? Porque la verdad que sorprendió a la opinión pública. No sabemos qué pasaba en su entorno íntimo. Esto es algo que todavía no se ha dado a conocer y probablemente no lo sepamos, pero de todas maneras es importante saber qué es lo que pasó hasta el momento. Ahí vemos las imágenes. Él ascendió solo al Cerro Elefante a eso de las 8:30 de la mañana del día jueves, después de dejar a un familiar en un colegio céntrico de la ciudad. Y bueno, se dirige entonces a San Lorenzo, deja el auto estacionado y se va caminando al Cerro Elefante. Allí ya se pierde el rastro, su familia no se puede comunicar más con él y por eso hacen la denuncia. Pero bueno, ¿por qué crecen las especulaciones? Porque era una persona que hablaba de los crímenes impunes, que lamentablemente son muchos en Salta, y esto es el caldo de cultivo que permite el crecimiento de las teorías conspirativas. Y hablando de teorías conspirativas, justamente, bueno, primero que quiero que escuchemos el audio de los fiscales y ya vamos a pasar a las teorías. El audio de los fiscales que el sábado mismo, cuando encontraron el cuerpo, brindaron una conferencia de prensa, eso de las 3 de la tarde. Estamos hablando de los fiscales Pablo Rivero, Ramiro Ramos Osorio y Gabriel González, que allí en el edificio de la Procuración dialogaron con la prensa. No dieron muchas respuestas, fue muy escueto porque el hallazgo era reciente. Lo escuchamos. Porque efectivamente su teléfono celular había sido objeto de llamadas que no habían tenido respuesta, pero estaba en la zona de San Lorenzo, en la zona alta de la localidad de San Lorenzo. Posteriormente, a finales de las horas de la tarde de ayer, se nos puso en conocimiento de la accesibilidad a cámaras de videovigilancia, pero de carácter privado, de una de las casas que está al pie del ingreso al Cerro Elefante. Y con esta cámara se lo pudo observar la verdad bastante nítidamente, de que él mismo se dirige caminando de forma peatonal hacia la subida que conduce al Cerro Elefante. El dato era bastante certero, no obstante, además de este dato, fue posteriormente corroborado con una declaración testimonial de una vecina de la zona, quien manifestó que en ese horario lo cruzó y luego lo reconoció por la foto que se hizo pública en diferentes redes sociales. Con esta cámara, con esta información, naturalmente de carácter irrefutable,
Se entrevistó a los familiares para ver si reconocían, si estábamos de acuerdo de que estábamos hablando de las mismas personas. Obtuvimos el dato positivo de que la persona que se ve en las imágenes era, sin lugar a dudas, el señor Cordero, llevando consigo una mochila y caminando solo, se dirigía hacia la zona del Cerro Elefante. De que era Vicente Cordeiro, sus familiares lo reconocieron en las cámaras de seguridad, esa que veíamos. También hubo una vecina, lo decía recién el fiscal, que lo reconoció porque lo vio, que vive ahí en esa zona, lo vio a Vicente subiendo. Ahí tiene una mochila, no sabemos si esta mochila apareció, estaban haciendo un intenso rastrillaje. Recordemos que la zona es muy grande, hubo que abarcar una gran cantidad de hectáreas para revisar hasta que lo encontraron y por supuesto tienen que descartar todas las hipótesis, no se descarta ninguna hipótesis. Volvemos entonces a hablar de lo que pasó antes porque hay mucha incertidumbre y crece justamente porque Vicente Cordeiro era una persona que hablaba de todos los temas judiciales, policiales, de seguridad que afectan al buen vivir de los salteños y salteñas. Hablamos de distintos crímenes que han resultado impunes, tenemos varios de ellos que han quedado sin resolver, como el caso de las francesas. Él es una persona que era de permanente consulta porque era profesor justamente en criminalística y tenía una vasta experiencia y una persona con un gran prestigio dentro de la fuerza policial. Lo último que él había advertido en torno a los casos judiciales de Salta era sobre el caso Jimena Salas, un juicio que ustedes han escuchado, que lo vengo cubriendo desde el día 1, se está desarrollando, están siendo juzgados dos personas, los dos hermanos Saavedra, Damián y Guillermo, pero hay un tercer hermano que es el principal sospechoso, que se habría quitado la vida en la alcaidía justo antes que comenzara el juicio. Y sobre esta muerte también, que trajo mucha intranquilidad, es lo que hablaba Vicente Cordeiro. Él decía: me resulta extraño que esta persona a la que califican, hablamos de Javier Saavedra, como una persona perversa, narcisista, se hubiera quitado la vida, y ponía en duda la teoría de que esto fue por motus propio y que no tuviera participación alguna tercera persona. Lo escuchamos a Vicente Cordeiro hablando hace poquito tiempo atrás nada más. ¿Se escucha? ¿Cuántos narcisistas somos nosotros en el país? Directo Herrera mató a 2 mujeres y sigue vivo. Joclender mató a los padres, sigue vivo. Barreda mató a las madres, a los hijos y sigue vivo. Esos son narcisistas. Son personas que se autoaman, pero jamás se suicidarían. Ese narcisista no se suicida porque se ama tanto que es imposible que eso suceda. Lo conocí, compartí por un familiar, que conozco algunas cosas y digo, si lo tengo que definir, lo defino como una persona empática, una persona solidaria, una persona que hizo una obra. Vos podés investigar en Santa Victoria Oeste, hay videos donde se muestra la calidad de persona que él era. Y es realmente en la cárcel, yo tengo contactos con la gente dentro de la cárcel, con muchos amigos que tengo, y dice que la conducta de él fue siempre ejemplar. Hay muchísimas cosas raras. Quizás si la contraprueba daba positivo, yo digo, bueno, estoy absolutamente equivocado, pero te repito, el Mono Saavedra que yo he conocido era una persona excelente. Bueno, ahí entonces un recorte de lo que había opinado Vicente Cordeiro sobre el caso Jimena Salas y sobre la muerte del principal sospechoso Javier el Chino Saavedra. Un dato,
fue Vicente Cordeiro el primero que apuntó contra los hermanos Saavedra en 2018, y este dato no lo conocíamos, lo supimos justamente a partir de declaraciones que hizo posteriormente a esto el propio Procurador General de la provincia, estamos hablando de Pedro García Castiela. Él contó justamente, y en una entrevista que ahora vamos a escuchar, donde criticó a Vicente Cordeiro y lo llamó a guardar silencio, él dijo justamente y reconoció que fue Cordeiro quien dijo en 2018, había pasado un poco tiempo, en 2017 fue el crimen de Jimena Salas, y él, como conocía a los Saavedra, sospechó, se recordaba la perrita de Javier Saavedra, les dijo a los investigadores: me parece que hay que ver por este lado, no le dieron bolilla. ¿Y qué es lo que pasó? Recién en 2022 la pesquisa apuntó efectivamente contra los hermanos Saavedra. ¿Y qué es lo que descubren? Que Javier Saavedra había dejado su ADN en toda la escena del crimen. Vamos a escuchar entonces qué es lo que decía Pedro García Castiela sobre las declaraciones de Vicente Cordeiro y lamentablemente declaraciones que al día de hoy causan mayor intranquilidad porque lo llama a guardar silencio y dejar las teorías conspirativas. Escuchamos la declaración de la doctora Alejandra Guignutinic, muy contundente respecto a las conclusiones del match de ADN que dio la muestra de Javier Saavedra, confirmada por la perito de parte, la doctora Bisich, que tenía que ir a declarar y no fue, y varios otros elementos que se van reuniendo, por ejemplo, que había dado unos días antes a otra vecina el número de teléfono de él con un dígito intercalado, el seguimiento que él hacía de la marcha de la investigación de Jimena Salas, haberse incorporado en el grupo de WhatsApp Justicia por Jimena Salas, un montón de elementos que se van reuniendo, pero yo quiero ser muy prudente en ese sentido, no avanzar sobre el trabajo de los fiscales. Son ellos los que en su momento harán las declaraciones que corresponda, tampoco incidir de ninguna manera en el tribunal. Pero lo que sí me preocupa y donde sí tengo que yo como procurador salir al cruce de alguna situación, que es se advierte toda una maniobra de versiones y especulaciones y teorías conspirativas respecto del deceso de Javier Saavedra, y eso sí es inadmisible, porque acá lo más sano que se debería hacer es dejar trabajar tranquilo al fiscal que tiene la causa y al tribunal que tiene que resolver el tema Jimena Salas. Puntualmente se ha escuchado estas teorías conspirativas de qué habría pasado con el chino Saavedra, de parte del ex jefe policial Vicente Cordeiro, de parte del ex procurador de la provincia, el doctor Abel Cornejo, pretendiendo echar un manto de incertidumbre respecto a lo que pasó con él. Acá hay un fiscal que está trabajando, ¿sí? Hasta que ese fiscal no termine con la investigación, yo no voy a usar el término cómo se debe calificar el deceso de Saavedra, pero sí lo dijo el mismo abogado defensor de él, el mismo doctor Arancibia reconoció que Saavedra se suicidó horas antes del juicio. O sea, ante ese reconocimiento, todas estas teorías especulativas que se siguen tirando a la prensa son muy dañinas. Y lo más sano para quienes las están diciendo es guardar silencio. Y quiero anticipar, decir, respecto justamente lo curioso y un contrasentido de que este jefe policial Cordeiro pretenda echar un manto de duda sobre esta situación, es que José Vicente Cordeiro fue la primera persona que trajo acá en el año 2018 una hipótesis investigativa que vinculaba a Javier Saavedra. Puntualmente, él en el año 2018 trajo a los investigadores de aquel momento el anoticiamiento y con un soporte de la similitud, la tremenda similitud de la perrita Bonnie con la foto que se había publicado cuando fue rescatada del teléfono de la víctima de Jimena Salas. Cuando se publica esa foto y hacen esas publicaciones, el Ministerio Público en aquel momento, él es el primero que trae acá un anoticiamiento de una hipótesis que por descuido o negligencia de los investigadores de aquella época nunca se continuó. Pero sí fue un elemento que tomó esta nueva investigación, y los nuevos investigadores sí tomaron esa teoría, y es así como después se va corporizando y tomando musculatura a lo largo de la investigación
para llegar a lo que hoy se llegó y a todas las conclusiones, tanto científicas como el resto del plexo probatorio, que confirman y corroboran la veracidad de esta hipótesis que en aquel momento había sido desechada. Es decir, que el nombre de los Saavedra está en la causa desde el año 2018 y no desde ahora. Entonces, ante toda esa situación, lo mejor que podrían hacer y lo que más sano y corresponde a una administración de justicia es que guarden silencio. Bueno, palabras que lamentablemente resuenan en sentido contrario hoy por hoy con el diario del lunes, sabiendo cuál fue el trágico final de Vicente Cordeiro. Obviamente en ese momento García Castiela no podía prever que esto pudiera ocurrir, no estamos diciendo nada, pero es así. En las redes sociales, en todos los medios, cada vez que se menciona a Vicente Cordeiro son un montón los mensajes que empiezan a llegar en torno a dudas. ¿Y por qué las dudas? Por el caldo de cultivo que tenemos en Salta en torno a crímenes sin resolver y sospechas en torno a la imparcialidad de la justicia. Esperemos que este no sea un nuevo caso. Vicente Cordeiro tenía teorías sobre Javier Saavedra, sobre qué es lo que podría haber pasado, y lo que vemos, y lo reconoce el propio procurador, no siempre eran teorías sin fundamento. A veces él tenía información y por eso él en 2018, cuando todavía no había sospechosos por el crimen de Jimena Salas, él ya había aportado un dato que después se corroboró que era certero. Así que, bueno, a esperar que continúen las pericias del Cuerpo de Investigaciones Fiscales para resolver el caso de la muerte de Vicente Cordeiro. Estudio Jurídico San Martín y Asociados, especialistas en Derecho Laboral y Riesgos del Trabajo. Te esperamos en Córdoba 235, primer piso, oficina C. Seguinos en Instagram, San Martín Asociados 287. Tu tranquilidad es nuestro compromiso. San Martín y Asociados. Defendemos tus derechos con experiencia y vocación. JLO Centro Integral de Belleza. Belleza, cosmética y cuidado personal. Buscamos la belleza, cuidamos tu salud y conseguimos tu armonía. Estamos en Zona Norte, Barrio El Guayco, Bloc E, Local 1. Solicita tu turno al 3872-237-189 o comunícate al fijo 3873-145-228. JLO, tu espacio para verte bien y sentirte mejor.